Bueno, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar y a terminar, con el favor de Dios, la epístola de los Gálatas. Estamos en el capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículos del 11 al 18. Así que lo que voy a hacer es, a medida que los voy leyendo para avanzar, los voy explicando. Así que vamos entonces a comenzar en oración. Amantísimo Dios eterno, gracias te damos una vez más, Señor, por la salvación de nuestras almas. Gracias por el enorme privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias porque no nos has pagado de acuerdo a como nosotros merecemos, Dios eterno. En esta hora, Señor, te rogamos que por medio de tu Santo Espíritu y en la exposición de tu palabra nos ministra a cada uno de los que estamos aquí presentes y los que están escuchando este mensaje, Padre Santo, por medio del internet, Dios amado. Así que tu palabra va a ser ahora regada, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que dé el crecimiento. En el nombre de Jesús te lo rogamos y pedimos. Amén. Como dije, hoy estamos en Gálatas, versículos del 11 al 18, y el tema de hoy es el Israel de Dios. El Israel de Dios. Quiero leerle el comentario que tengo aquí en la Biblia de Estudios Teológicos acerca de estos versículos 11 y 18, haciendo básicamente un resumen de lo que vamos a estar estudiando. Dice aquí, Pablo resume los temas principales de la carta y exhorta los lectores a permanecer fieles al Evangelio. Exigir la circuncisión es negar la cruz y el surgimiento de la nueva creación. Los que pertenecen a la nueva creación constituyen el verdadero Israel. Ya sabemos el problema que había aquí en estas iglesias, congregaciones de Galacia. El problema era que habían venido, y vamos a ir para allá porque ahorita vamos a buscar Hechos 15, donde vemos que había un problema de que habían venido ciertas personas, ciertos judíos, a tratar de imponer que había que guardar la ley para ser salvo. No bastaba solamente la fe en Jesucristo, sino guardar la ley con sus rituales, sus ritos de la ley, como la circuncisión y todo esto, más la fe en Cristo. Y hemos visto que esto pues lo tenemos hoy en día por medio de algunas sectas, incluyendo esta secta que sí está bastante metida dentro de los evangélicos, que es la de raíces hebreas. Son los judaizantes modernos, o sea, pero ya hemos hablado ya bastante de eso, así que vamos ya a este resumen final que hace el apóstol Pablo en la epístola de los Gálatas. Y eso es lo que Pablo viene combatiendo en toda la epístola de los Gálatas. O sea, Pablo dice básicamente que añadirle cualquier cosa al evangelio de la fe es otro evangelio. A veces nosotros pensamos, bueno, pero ¿para qué entrar en teología o en detalles pequeños? Si toditos creemos en Cristo, todos somos cristianos, ¿por qué él no? Para Pablo era un gran problema el añadirle, el obligar a las personas a guardar la ley. Así que Pablo no tomaría ligeramente lo que enseñan los adventistas del séptimo día, ni lo que enseñan estas personas de raíces hebreas. Bajo Pablo, estas personas están bajo maldición, porque él dice, sean anatemas, cualquiera que predique otro evangelio, refiriéndose a la añadidura de la ley al evangelio. Nosotros dejamos claro que nosotros seguimos estando bajo la ley moral. Y eso lo vimos claro cuando Pablo habla, o sea, que no pensemos que la libertad en Cristo es libertad para la carne. Y habla lo que son las obras de la carne y la obra y el fruto del Espíritu, ¿no? Y deja bien claro, o sea, que esto no es antinomianismo. ¿Qué significa antinomianismo? Significa sin ley. Y hoy tenemos muchas personas también que se han ido a ese extremo dentro de nuestras iglesias, especialmente iglesias bautistas, iglesias de línea reformada. Algunos han caído en el antinomianismo, o sea, donde se vive una vida pasiva. La vida es pasiva. La vida del cristiano es pasiva. Yo no me esfuerzo en cambiar, yo no me esfuerzo en batallarme contra el pecado porque Cristo todo lo hizo. Y cualquier esfuerzo de mi parte, ellos lo ven como que tú estás tratando de ganarte o retener la salvación por obras. Y eso es un error, eso es antinomianismo, porque la Biblia nos manda esforzarnos en la gracia de Dios.
y estamos llamados a batallarnos contra el pecado constantemente, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu. Así que decir que simplemente porque ya Cristo lo hizo todo, entonces yo no tengo que esforzarme, yo me puedo sentar a que Dios me quite el mal humor, me quite las malas palabras, me quite el deseo de mentir, me quite la borrachera, yo no voy a poner nada de mi parte. Eso es como decir, yo quiero, Señor, consígueme un trabajo, pero que vengan y me toquen la puerta aquí, porque yo no voy, porque si salgo, entonces ya no estoy confiando en ti, entonces ya soy yo el que estoy buscando el trabajo. Eso es un disparate, y eso es básicamente es el antinomianismo, o sea, donde el creyente no se esfuerza. Y sí tenemos muchas iglesias, como lo digo, y soy bautista, pero de línea mayormente bautista, donde básicamente han caído en esto del antinomianismo, o sea, en el sentido de que nunca puedes cuestionar tu salvación, nunca tienes que autoexaminarte, cualquier duda que tú tengas de tu salvación es que te la está tirando el diablo, cuando muchas veces puede ser el Espíritu Santo quien esté realmente redarguyendo a uno. O sea, porque la Biblia nos manda a autoexaminarnos. Pero bueno, ya dejando todo eso, vamos entonces a entrar a lo que es a la de esto final. Donde Pablo, versículo 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Como dice, explica muy bien el comentario que tengo aquí en la Biblia de Estudios Teológicos. Dice, probablemente Pablo había dictado la epístola a un escriba, que era muy normal en esos tiempos. Sin embargo, aquí añade su firma, o sea, una postdata de su propia mano en la que usaba grandes letras. O sea, era muy normal que muchas de estas escritos se dictaban y entonces era otro el que escribía. Por eso es que a veces ella puede haber hasta un poco de diferencia en el griego que usan en el mismo autor de una epístola al otro, porque es muy probablemente que él haya dictado y tal vez sea uno el que escribió el dictado en una y el otro en el otro, ¿no? Y por eso aquí él deja claro, mira Juan, o sea, este es como decir, mira, esto lo estoy firmando yo, o sea, yo Pablo. Dice, versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y mira que como dice aquí, todos los que quieren agradar que en la carne, no en el espíritu, en la carne. En la carne. Quiere decir que Pablo pone estas personas como carnales, o sea, como incrédulas. O sea, estas personas que lo que quieren es agradar en la carne, estos son los que os obligan a circuncidarse. Los que te dicen, no, no basta con la fe en Cristo, tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte, tienes que guardar las ceremonias judías. Sonarán muy espiritual y ellos te podrán citar todo el Antiguo Testamento que quieran, pero según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, esta gente está actuando según la carne. Aunque los motivos aún pueden ser buenos y genuinos, siguen actuando según la carne. Muchas de las falsas enseñanzas dentro de la iglesia han sido por personas sinceras. Yo creo que a veces es un error tratar de catalogar a todos los que han traído una falsa enseñanza como meterlos a todos en el mismo saco, ¿no? O sea, yo sé de personas, y no voy a decir los nombres aquí por evitarme que las personas entonces ya se ofendan de una manera en que dejen de prestar atención al resto del mensaje, ¿no? Pero yo sé, por ejemplo, de un conocido predicador de línea pentecostal que enseñó muchas cosas que no, fuera de la Biblia, O sea, sin embargo, comparar a esta persona con, o sea, obviamente una falsa enseñanza. Yo creo de corazón yo pienso que este hombre era sincero, que era un hombre sincero de verdad y que amaba a Dios de verdad, aún con sus errores y falsa enseñanza. Y creo que es un error a veces compararlo con un Guillermo Maldonado, este sí lo voy a mencionar, o con un Cash Luna, o sea, que son falsos maestros, mercaderes del evangelio, o sea, que no es que sinceramente están equivocados, estos son unos charlatanes, o sea, son unos charlatanes, embaucadores, o sea, unos sinvergüenza. Entonces yo creo que es diferente, pero hay que dejar claro que la falsa enseñanza muchas veces, como dijo el doctor R.C. Sproul, que está en la presencia del Señor ahora, que muchas veces viene
de personas que tienen buenas intenciones y creen sinceramente lo que están enseñando. Y yo creo que esa es la enseñanza que habla en Primera de Corintios cuando dice de que va a pasar por el fuego y habla de los diferentes materiales y dice que si sobrevive el fuego entonces recibirá recompensa, y si son de materiales que perecen con el fuego como la hojarasca y eso, pues van a perecer en el fuego, aunque la persona va a ser salva. Y yo creo que esto aplica a eso porque el contexto está hablando de maestro, o sea, de ministro. No es a lo que entiendo yo que se refiere. Pero dejando eso claro, dice, pero todos los que quieren agradar en la carne, estos son los que os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hoy en día parecerá esto un poco como raro, ¿no? Pero tenemos que ver cuando se escribió esta epístola. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a perseguir a los cristianos? No fueron los romanos, fueron los mismos judíos. Empezar a perseguir a los mismos judíos que se hacían cristianos. O sea, por ahí empieza la cosa. O sea, los empezaron a sacar de la sinagoga. Acuérdense, en el primer siglo todavía los cristianos asistían a la sinagoga. Ellos asistían a la sinagoga y después, como el día judío cambiaba después de las 6, comenzaba ya el domingo para ellos, pues muchos de estos judíos cristianos iban a la sinagoga y después de las 6 de la tarde, que ya entraba el domingo, asistían a las reuniones. Y lo hacían algunos después de las 6 de la tarde, otros lo hacían en la madrugada del domingo, así. O sea, pero lo que empezaron a hacer fue que los empezaron a expulsar de la sinagoga. Los empezaron a perseguir. El mismo Pablo era un perseguidor de la iglesia cuando era fariseo. Entonces, muchas de estas personas, de estos que venían de los fariseos, que ahora aparentemente eran cristianos, pues para no ser perseguidos por los mismos judíos, pues enseñaban, espérate, es que nosotros no estamos en contra de la ley de Moisés, que era lo que se le acusaba a Pablo, de enseñar contra la ley de Moisés. Es que nosotros sí, mira, nosotros insistimos en que hay que circuncidarse, nosotros insistimos que hay que guardar la ley, o sea, se adaptaron. Esto todo, ¿por qué? Como dice Pablo, para no ser perseguidos. Lo mismo lo tenemos hoy en día. Hoy tenemos muchas supuestas iglesias cristianas y denominaciones que se han apartado completamente y están adaptando las mismas ideologías del mundo. Tenemos hoy iglesias que están aceptando el matrimonio del mismo sexo. ¿Por qué? Para no padecer persecución, para que no se les acuse de extremistas, para que no se les acuse de que son homofóbicos, o ¿cómo es la palabra? Homofóbicos, de que no son homofóbicos. Entonces, para no padecer persecución, ¿qué es lo que hacen? Se adaptan a lo que creen los que están causando esa persecución. Y eso fue lo que hicieron estos judaizantes. En ese momento no era la ideología de género, no era nada de estas cosas que tenemos hoy en día, el derecho al aborto y todo eso. Eran en este momento, en el contexto que se estaba escribiendo, los que estaban comenzando la persecución eran los mismos judíos a los propios judíos. Y después ese odio lo viraron hacia los gentiles cristianos. O sea, por ejemplo, cualquiera que haya leído el martirio de Policarpo. Policarpo fue fue el obispo de la congregación de Esmirna, fue discípulo del apóstol Juan, y a él lo quemaron en el segundo siglo. Y los que estaban gritando que lo quemaran eran los judíos. O sea, es que a veces es muy fácil mirar 20, 21 siglos después y decir, no, es que hay muchos cristianos que son antisemitas o que no de esto. No hay excusa para ser antisemita de ninguna manera. Pero hay que ver que la enemistad, por decirlo así, entre la iglesia y los judíos vino de parte de los judíos. Fueron ellos con Jesucristo primeramente y después con los judíos cristianos y después con los cristianos gentiles, los que empezaron esa persecución. De hecho, el gobierno romano tenía una excepción, por decirlo de alguna manera, en que ellos toleraban la religión judía y no los obligaban en este sentido, a adorar los dioses romanos, ni nada de eso, ¿no?
y los cristianos los veían como una secta judía, caían bajo esa cobertura. Fueron los judíos los que se encargaron de decir, esto no tienen que ver nada con nosotros. Es más, ellos dicen que tienen su propio rey y están en contra de César. Fueron los mismos judíos. De hecho, eso fue lo que dijeron en la crucifixión de Jesucristo cuando estaban ante Pilato. Nosotros reconocemos un solo rey y es César. O sea, entonces que tenemos que ver en el contexto que estamos viendo por qué era que entonces muchos de estos, como decir hoy en día hay cristianos pues que se adaptan a la ideología de género para no ser perseguidos, al aborto y a todo este tipo de cosas, se den al feminismo y a todo este tipo de cosas, pues estos habían cedido lo que era al judaísmo para que no los señalaran. No perdían sus derechos en la sinagoga, no se les quitaban sus ayudas, y entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Estos os obligan en la carne. Estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. Aquí Pablo deja clara, y esto lo vemos claro hoy en día, ni los que mismos, y vamos a ir atrás, pero hoy en día, los que obligan a guardar el sábado, los que obligan a guardar las dietas estas judías, son los primeros que no guardan la ley. Porque yo no veo ningún adventista que diga, o ninguno que insiste en guardar el sábado, en que ellos se circuncidan. No los he visto hasta ahora. Habrá alguno que otro, en general no los hay. Quiere decir que escogen de la ley lo que a ellos les conviene. Tampoco los veo que estén haciendo sacrificios de animales. Eso era parte de la ley. O sea, no puedes quitar los sacrificios, poner el guardar el sábado y las leyes de dieta, pero a la misma vez ignorar los sacrificios y la circuncisión. Es que tenemos que entender, nadie pudo. El propósito de la ley era apuntar hacia Cristo. La ley apuntaba hacia Cristo. Los sacrificios de animales apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo. El día de reposo apuntaba al reposo que nosotros tenemos en Cristo. O sea, este era el propósito de la ley, apuntar, era sombra, como dice el apóstol Pablo, de lo que había de venir. Es un error, entonces, quedarse en la ley. La ley como tal, con toda su ceremonia y todo lo que exigía, nadie la pudo guardar. Por eso es que cuando nosotros predicamos el evangelio, tenemos que empezar por la ley de Dios. Y mostrar que nadie, absolutamente nadie, puede guardar la ley de Dios a la perfección, ni siquiera los 10 mandamientos. Ahí es que viene Cristo, que cumple la ley y muere en lugar de nosotros y paga el precio. Y cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo, la justicia de Cristo es imputada en nosotros y venimos a ser justificados. Ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas de salvación. Pero la ley como tal no salvaba. Entonces, tremendo error, como dice aquí, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Y aquí es que quiero ir, vengan conmigo a Hechos 15, y ahí vamos a detenernos un momento. En Hechos 15. En Hechos 15 voy a empezar, que explica lo que estamos viendo aquí en Gálatas. En Hechos 15 vamos a ir y vamos a empezar en el versículo del 5 al 11 primero. Dice, pero algunos, y esto es de lo que se llama el concilio que se hizo en Jerusalén. Note que este concilio fue en Jerusalén, no fue en Roma, fue en Jerusalén. La iglesia nace en Jerusalén, no en Roma. Y dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ve? Esto es lo que Pablo estaba enfrentando en Gálatas. ¿Ve? Y versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Otro punto importante, note que no se reunió, no había un papa aquí. No era Pedro el papa en quien se reunieron para él decidir. No.
el gobierno. Primero la iglesia nace en Jerusalén, no en Roma. Y Pedro era, como vamos a ver en otros pasajes, uno de los pilares. No era el pilar principal, era uno de los pilares junto a Santiago, junto a Juan, los otros apóstoles y ancianos que gobernaban la iglesia de Jerusalén. Ahora vemos. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Que cuando eso pasó, acuérdense que llamaron a Pedro a pedirle cuenta por eso. Porque los judíos no entendían, creían que el Mesías era solamente para ellos, no para los gentiles. Y dice, y Dios que conoce los corazones, versículo 18, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y eso lo vimos cuando los gentiles comenzaron a hablar en otras lenguas. Sin salirme del tema, esto era necesario que ocurriera en este libro histórico de los Hechos para que los judíos vieran que los gentiles también eran aceptados igual que ellos. O sea, si simplemente como nosotros creemos hoy en día que cuando una persona cree, automáticamente recibe el Espíritu, es bautizado por el Espíritu e injertado al cuerpo de Cristo, como explica 1 Corintios 12, eso no lo hubiesen aceptado estos primeros judíos cristianos de los gentiles. Entonces Dios tuvo que, de una manera espectacular, que también comenzaran a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, los gentiles, como prueba de que el mismo Espíritu Santo que habían recibido los judíos lo estaban recibiendo los gentiles de la misma manera al creer. ¿Ve? Eso ya no es necesario. Ya no es necesario comprobar que se hable en lengua como señal de que se recibió el Espíritu Santo hoy en día. Porque aquí en la mayoría somos todos ya gentiles y ya se ha reconocido a la iglesia como que está compuesta de gentiles y judíos. Pero era necesario en los primeros años de la iglesia primitiva, que estaba compuesta solamente de judíos, y los gentiles que había eran prosélitos judíos o lo que llaman temerosos de Dios. Eran personas que seguían guardando la ley judía y que conocían el Dios del Antiguo Testamento. Ahora bien, dice versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Oiga bien, es que esto lo deberían de oír estas personas de raíces hebreas. Este movimiento, esta gente, estos judaizantes modernos que están dentro de las iglesias evangélicas diciendo que hay que guardar la dieta judía, que hay que guardar el sábado, que hay que usar nombres hebreos, que hay que en el servicio hacer danzas hebreas y todo este tipo de cosas. Deberían, ¿por qué están tentando a Dios? Miren lo que Pedro dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y a esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice que ni aun los que quieren que se circunciden, ellos mismos pueden guardar la ley. Ni aun ellos mismos guardan toda la ley. Si Pedro aquí lo reconoce, que ni sus padres ni ellos habían podido con ese yugo, que no habían podido llevar ese yugo. Y dice, antes creemos por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. No hay diferencia en una salvación para los gentiles y otra salvación para los judíos. Y eso es algo que siguen insistiendo todavía algunos hermanos en este tiempo, especialmente los de línea dispensacionalista, que ellos creen que Dios tiene un plan aparte para Israel, separado de la iglesia. Eso contradice toda la enseñanza del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Es el mismo modo, es el mismo cuerpo, es un solo pueblo compuesto de judíos y de gentiles. Ahora, como dice Pedro lo deja aquí claramente, seremos salvos de igual modo que ellos. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales había hecho Dios por medio de ellos. Quiero leerles del versículo 14.
del 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo parecía ser el líder principal, Jacobo el medio hermano del Señor, el líder principal junto con los demás ancianos y apóstoles, pero parecía que Jacobo era el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Repito, no Pedro, Jacobo. Y vemos aquí a Jacobo, dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, refiriéndose a Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, y esto es importante, mis hermanos, marquen esto en sus Biblias, porque este versículo, muchos hermanos dispensacionalistas dicen que esto va a tener cumplimiento en un supuesto milenio futuro. Y aquí vamos a ver que Jacobo aplica esto con cumplimiento ahora. Mire, palabras de Jacobo, no mía. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Note que Jacobo le está dando cumplimiento a esto en el tiempo presente, o en el tiempo cuando en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando se le da entrada a los gentiles. Esto no tiene un cumplimiento futuro en un milenio de 1000 años futuro, como algunos están interpretando. Si Jacobo le está diciendo, este es el cumplimiento de estas palabras que se profetizaron. Y dice, el cumplimiento es ahora con la entrada de los gentiles a la iglesia. Versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Oiga bien, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, aquí vemos claramente, Jacobo deja claro, no se inquieten más allá los gentiles. O sea, no hay que insistir en seguir guardando la ley. Cuando nosotros vamos... volvemos otra vez ahora a Gálatas, al versículo 14. Así que vemos ya claramente que los que insisten que se circunciden, ni siquiera ellos podían guardar toda la ley. Ahora versículo 14 dice Pablo, pero lejos esté de mí, volví a Gálatas 6, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, lejos estas personas se gloriaban en la carne diciendo, nosotros no somos diferentes a los demás judíos que guardan la ley de Moisés. Nosotros también guardamos la ley de Moisés y ustedes tienen que guardar la ley de Moisés. En eso se gloriaban esto. Pablo no. Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo, en los méritos de Cristo, en lo que había hecho Cristo. Y nosotros también. Nosotros no podemos gloriarnos en que somos mejores que el resto de la humanidad, que somos más morales, que por eso que vamos al cielo porque somos mejores personas. No, nuestra única gloria es en Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros. Si tenemos entrada al cielo es por medio de la sangre de Cristo, no es por nuestros propios méritos. La mayoría de las personas, usted le pregunta, ¿qué tú crees? Si te mueres hoy, ¿vas para el cielo o para el infierno? La mayoría te dice, yo creo que voy al cielo, porque bueno, yo no soy una mala persona. Tienen una idea errónea de lo que es ir al cielo y cómo llegar al cielo. Y la mayoría de estas personas no van a ir para el cielo cuando se mueran, porque están confiando en sus propias obras y están bajando el estándar de Dios. El estándar de Dios es tan alto que ningún ser lo puede cumplir. El estándar de Dios moral. Por eso es que Cristo tiene que morir. Por eso es que la única gloria de nosotros es en Jesucristo. No en la ley, no en nuestros méritos, no en nuestras obras. Decir yo creo que voy al cielo porque no soy una persona tan mala, no tiene idea. No tiene idea. Y si muere con ese pensamiento, al cielo no es a donde va a ir. Ahora, volvemos otra vez. Estamos en el versículo 14. Pablo dice, el mundo me es crucificado. Pablo afirma que todo el sistema del mundo, con toda su gloria,
pero en oposición a Dios, que es lo que vemos hoy en día, estaba muerto, destruido en su poder para traerlo. No tenía influencia ni poder sobre él, ni le resultaba atractivo. Qué triste que hoy en día de la mayoría, de gran parte de lo que se identifica como iglesia, no puede decir que el mundo está crucificado para ellos. Gran parte de los que se llaman cristianos hoy en día no pueden decir que el mundo está sacrificado para ellos. Les sigue atrayendo el mundo y muchos siguen viviendo igual en el mundo. Pero Pablo dice, y yo al mundo. Pablo estaba muerto, del mismo modo los deseos y las atracciones del mundo, porque servía a Cristo como su nuevo amo. Y cuando habla dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, o sea, un nuevo nacimiento, o sea, la regeneración. No es la circuncisión, ni la incircuncisión, ni las danzas hebreas, ni decirle Joshua, ni decir a Adonai, ni estar usando todo este tipo de palabras, lo que vale algo, sino la nueva. Aquí lo que importa es si hemos nacido de nuevo. Aquí no es si usted es evangélico, si usted es protestante, si usted es bautista, pentecostal, si usted es ministro, si usted es maestro. No, aquí lo que tiene que ver es si usted es una nueva criatura. Eso es lo que nos debe preocupar a nosotros. Y si realmente el mundo está crucificado para nosotros, o nosotros seguimos siendo atraídos hacia el mundo y no queremos que el mundo nos juzgue a nosotros como diferentes. Caramba, si nadie nos puede distinguir del mundo, entonces probablemente Jesús tampoco el día del juicio nos va a distinguir del mundo y vamos a ser condenados con el mundo. Ahora, el versículo en el cual va a ser el título de este tema hoy dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, que es regla la que él acaba de decir en el versículo 15, que no es la circuncisión ni la incircuncisión lo que vale, sino ser una nueva criatura. Y dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y esto en los últimos años ha sido de gran polémica. ¿Cuál es el Israel de Dios? Bueno, pues algunos dicen no, es el Israel étnico. Otros dicen no, es la iglesia. Entonces, a los que dicen que es la iglesia se les acusa de reemplazar a Israel étnico como pueblo de Dios, reemplazarlo por la iglesia. Eso es lo que le llaman teología de reemplazo. ¿Ve? Pero vamos a ver a qué en realidad se refiere el apóstol Pablo, y vamos a ir por medio de la escritura para que sea la escritura, porque la escritura aclara la escritura. Y aquí es importante que prestemos atención, porque a veces es muy fácil nosotros señalar a los amigos católicos romanos y decir, pero si en Éxodo dice no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo, y ellos tienen imagen, pero es que no leen su Biblia. Eso está bien claro ahí, es muy fácil señalar eso, ¿verdad? Y claro, algunos de ellos pueden excusarse, no, es que nosotros no las adoramos, las veneramos. No vamos a entrar en eso ahora. La Biblia lo prohíbe, punto. Ahora, pero es fácil para nosotros señalar a los amigos católicos y decirle, eso está claro en la Biblia, porque usted, claro, pero para ustedes es más importante la tradición. Ah, pero cuando toca a los evangélicos, no. Cuando toca a los evangélicos y lo que leemos va en contra de lo que nos enseñaron a nosotros desde el comienzo en la iglesia evangélica, ahí sí nos aferramos a la tradición, ahí sí nos aferramos y ahí así hacemos, igual que los que criticamos, y buscamos excusas. O sea que entonces sí podemos decir, aquellos prefieren su tradición o las enseñanzas de hombre, cuando la Biblia es clara, pero cuando la Biblia es clara y va en contra de lo que nos han enseñado a nosotros, de nuestra escatología o de algunos puntos que creemos, ahí sí, ahí no. Ahí no, ahí no aplica. No, eso a mí no me convence. Pero vamos a ver a qué se refiere Pablo. Primero le quiero leer la nota que tengo aquí y vamos a ir a los pasajes. Dice, el Israel de Dios, es decir, en contraste con los hijos de la Jerusalén actual que pertenece a la Jerusalén de arriba. Y para eso esto lo estudiamos hace unos versículos, unos domingos atrás, pero le voy a dar un brochazo por encima, donde en el mismo, para que veamos el contexto de este Israel de Dios, tenemos que ir para atrás al capítulo 4. En el capítulo 4, donde en Gálatas 4, donde él dice,
en el versículo, se lo voy a leer completo. Decidme los que queréis, versículo 21, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava fue el que él tuvo por sus propios medios, se desesperó con Sara y lo tuvo por medio de la esclava egipcia, ¿verdad? Que es Ismael. Y dice, y el otro de la libre, el que tuvo después, años después, por Sara, milagrosamente. Pero el de la esclava nació según la carne. Ismael nació según la carne, no según la fe, no fue producto de la fe. El de la Sara sí, pero el otro fue producto de la carne. ¿Ve? Y él dice, más el de la libre por la promesa que había sido hecha a Abraham. Y él dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Y ahora Pablo está tomando una historia real y está sacando una enseñanza alegórica de ese dato real. Él no está diciendo que esto no ocurrió. Como hay gente que dice, no, Génesis 1 de la creación, eso es una alegoría para Dios mostrar, pero en realidad no fue que Dios hizo el mundo así. No. Pablo no está negando el hecho histórico de esta historia acerca de las dos mujeres y de los dos hijos. Lo que él está trayendo una enseñanza espiritual inspirado por el Espíritu Santo, que tampoco son embelecos de Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo, él está trayendo una enseñanza espiritual para traer el punto. Y él dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esto es Agar. ¿Y cuál es lo que él está comparando con el monte Sinaí que da hijos de esclavitud? Siga leyendo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Palabras de Pablo, no palabras mías. Dice, corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Ahora bien, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y aclama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, oigan bien, mi hermano, márquenlos en sus Biblias. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, el hijo de la promesa, somos hijos de la promesa. ¿Cuál Jerusalén? La Jerusalén actual, la de arriba. Esto no es una interpretación mía, lo está diciendo Pablo claramente. Y el que rechace esto no puede criticar a los amigos católicos porque tal vez rechazan ciertos pasajes y lo acomodan a su creencia, porque los evangélicos hacen lo mismo. Sigo. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Israel nacional, a los judíos que no han venido a Cristo, que rechazan a Cristo. Dice, no van a heredar, no hay promesas para ellos. Esa promesa no se cumple en ellos. Esa promesa se cumple, como vamos a ver más adelante, en los hijos de Abraham según la fe. Porque como vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia apunta a Cristo. No es a Israel, es a Cristo. Y eso es lo que muchos evangélicos hoy en día rehúsan ver. Rehúsan ver por una enseñanza que surge en el siglo XIX, que la han tomado como inspirada por Dios, que se propagó en la Biblia de Scofield, que fue, ¿cómo se dice? Cuando ponen dinero, los que ponen dinero, ayúdenme.
sí, apoyada, financiada. Fue financiada por los judíos. ¿Sabían eso? La Biblia Scofield fue financiada por judíos. Pero ¿cómo no? Si es que le está dando toda la preeminencia a ellos. O sea, de ahí, a partir del siglo XIX, es este enamoramiento del pueblo evangélico con la nación de Israel y con los judíos. A partir del siglo XIX. Usted no va a ver eso anterior al siglo XIX. Y que yo esté explicando esto no me hace a mí antisemita, ni que odie a los judíos. No estoy manteniéndome aquí en la escritura y en parte de la historia de la iglesia. Ahora, sigo leyendo. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Y cuál es el hijo de la esclava? Ya lo hemos explicado, ya lo dice aquí mismo. De manera, hermanos, oiga bien, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, la iglesia. Todavía, para aclarar más esto, y esto lo he discutido aquí, pero quiero dejar este punto bien claro porque sé que esto es un tema un poco a veces conflictivo para algunos hermanos. Yo he visto hermanos insultar a otros hermanos. Bueno, a mí me han insultado. Y hasta enemistándose con otros hermanos cristianos por este tema de Israel. Parece mentira. Es que yo digo, estas personas no tienen diferencia a los que ellos tanto critican, si acaso están peor, en que prefieren su tradición a que la Biblia, pero es que en el pueblo evangélico están igualito. Pero claro, para nosotros siempre es fácil mirar al de afuera y decir, no, mira, aquello. No, empecemos por nosotros. Cuando yo predico, el primero que me predico es a mí. Y después comparto esto. Yo no predico pensando que es para ustedes y que no aplica a mí, no. Empezando conmigo. Ahora, para dejarlo más claro, para que vea lo claro que es la Biblia, porque así como decimos, no es que la Biblia es clara que dice, no te harás imagen, señores, pero dice, no te harás imagen, ¿qué es lo que no entienden? Bueno, pues lo mismo que no entienden los evangélicos, cuando dicen Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión circuncisión en la del corazón, o sea, la regeneración, el nuevo nacimiento en espíritu y no en letra. Lo mismo que no quieren, como decimos o acusamos a los amigos católicos de que no quieren entender que no te harás imágenes, muchos evangélicos no quieren entender aquí que dice que no es judío el que lo es exteriormente en la carne. ¿Qué significa? ¿Que no son judíos de sangre? No, sí son judíos de sangre, pero no son judíos según Dios. No son parte del Israel de Dios espiritual. No son parte de la Jerusalén de arriba. No son parte de la promesa. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Pero vamos más. Vamos a Romanos 9, 6, 8. Romanos 9, 6, 8. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos, oigan bien, no todos los que descienden de Israel son israelitas. No, pero hermano, es que todavía hay promesas que se tienen que cumplir en Israel. Y no se han cumplido. Entonces, ¿Dios falló? ¿Entonces Dios es mentiroso? No, es que no se tienen que cumplir en todos los de Israel étnico. Solamente en la línea espiritual. Desde tiempos del Antiguo Testamento hubo un Israel espiritual. Igual que hoy en día en una congregación o todo lo que se domina iglesia no es iglesia. Parte de la iglesia son solamente los que han sido regenerados por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la iglesia de Dios. Habrán en las diferentes denominaciones. Pero no es como tal. No es la iglesia de Roma. No es la iglesia protestante. No. Montones de ambos lados se van para el infierno. Lo mismo pasaba en el Israel del Antiguo Testamento. No todo el conjunto de la nación de Israel era parte del verdadero Israel de Dios, sino los que eran escogidos por gracia. Por eso fue que la mayoría pereció en el desierto. Y solamente entraron 2 de los que eran mayores de 20, Josué y Caleb. O sea, quiere decir que toda esa generación, y eso es un ejemplo para nosotros. Entonces,
Volvemos a Romanos 9, 6, 8. No que la palabra de Dios haya fallado. No, no es que ha fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Pero lo queremos más claro. Pero si lo está diciendo claro, pero es que no se nos ajusta. Yo sé que es difícil, yo mismo pensé, tuve esa creencia por muchos años y la enseñé. Y yo sé que es difícil uno salir, pero entendamos como es difícil para nosotros salir de ahí, eso no lo excusa. Igual que cuando nosotros señalamos a otro y decimos, pero es que la Biblia es clara, ¿y por qué no salen? Porque prefieren sus tradiciones. Pero a ellos sí les señalamos, pero a nosotros no. La Biblia está muy claro, mi hermano. Esto no se da interpretación, está muy claro. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, oiga bien, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne. Nuevamente lo que leímos en Gálatas 4. No son los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son contados como descendientes. Los que son contados como descendientes. Cuando nosotros vamos vemos en Apocalipsis 3:9 a la iglesia de Filadelfia, el Señor les dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Pero ven acá, es que esta gente no eran judíos verdaderos, era que se estaban haciendo pasar por judíos, no eran descendientes de Abraham según la carne, no. Sí, ellos eran descendientes de Abraham según la carne. Ellos eran judíos étnicos. Pero ante los ojos de Dios, ante los ojos de Cristo, no lo eran. Porque no pertenecen al verdadero Israel de Dios. Por eso dice los que se dicen ser judíos y no lo son. Y para más, ¿qué dice? Y no lo son. Les llama sinagoga de Satanás. Palabra fuerte. Si yo digo eso, si yo digo, mira, esa sinagoga que está ahí en la esquina es una sinagoga del diablo, a mí, olvídese, me caen chincha, antisemita, falta de amor, usted no representa a Cristo, pero el mismo Jesucristo llama a esa sinagoga que lo siguen despreciando y rechazando a Él como sinagogas de Satanás. O vamos a acusar a Jesucristo de antisemita. Sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Los judíos tenían, basado en varias profecías del Antiguo Testamento, ellos tenían la creencia que al final de los tiempos, cuando llegara el Mesías, todas las naciones se iban a postrar a los pies de Jerusalén, a los pies de los judíos. Y Jesús le está diciendo aquí, no, negro, eso no es así. Eso no es así, es al revés. Aún los judíos según la carne se van a postrar ante los verdaderos judíos, o sea, espirituales, ante el verdadero Israel de Dios. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Y está claro, mis hermanos. Vamos a ver a Pedro que le dice a una congregación gentil, oiga bien, mire que le estoy dando todas las citas, espero que las guarden, las revisen después con calma. Pedro, en primera de Pedro 2:12, a una congregación gentil, no a una congregación compuesta de judíos, le dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Oiga bien, él le está diciendo aquí a una iglesia gentil, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Pero ¿por qué le está diciendo a una iglesia gentil, mantengan su buena manera de vivir entre gentiles, y ellos son gentiles también? Porque lo está mirando del punto espiritual de que está viendo a la iglesia como el Israel de Dios y a los pecadores como los gentiles. ¿Ve? Ahí tiene sentido. O sea, porque no tiene sentido que él diga, y vemos que en este mismo epístola Pedro le aplica el título de reyes y sacerdote a la iglesia que se le aplicaba en el Antiguo Testamento al antiguo Israel étnico. Entonces, ya, espero que esto haya sido suficientemente claro, pero para cerrar, quiero cerrar con este libro que se lo recomiendo, muy bueno, se llama Escatología Práctica, de este hermano Natán Díaz.
Muy bueno. Yo creo que es la mejor explicación que he visto en cuanto a este tema, lo cual quiero compartirles. Les voy a leer, mis hermanos, voy a buscar algo, pero quiero leer, presten mucha atención, que con esto vamos a cerrar. Dice, un pueblo escogido que apunta a la iglesia. Dice, la teología bíblica es la manera en que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos cuenta una historia, la de Jesús, no la de Israel, la de Jesús. La promesa hecha en el jardín del Edén es apuntando a Cristo, no es a Israel. Ahora mire, esto es importante aclararlo, porque hay cristianos que insisten, no, Israel es el reloj de Dios. Y tenemos que mirar todo lo que pasa con Israel para saber cómo van los fines de los tiempos. Esto es un disparate. O sea, la Biblia no apunta hacia Israel. Israel no es el centro de la Biblia, es Cristo. Cristo es el centro de toda la Biblia. El más grande sacrificio es el de Cristo. Y las personas que Cristo redimió con su sangre, esto muchos evangélicos lo tienen en poco. Miren lo que sigue diciendo. Dice, la teología bíblica es la manera en la que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos cuenta una sola historia, la de Jesús. Un libro sumamente útil en mi entendimiento de este tema ha sido El misterio revelado del teólogo Edmund Clowney. Él dice, y cito, la teología bíblica es muy importante cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento y todo lo relacionado con el desarrollo del plan de Dios respecto a Israel, el pueblo escogido de Dios. Si todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús, como vemos en Lucas 24-27, y todas las promesas se cumplen en Él, o sea, en Cristo, como vemos en 2 de Corintios 1:20, todo lo relacionado con el pueblo de Dios se cumple en la iglesia, el pueblo que Jesús redimió. Sigue diciendo, hay confusión sobre este tema cuando analizamos diferentes posturas escatológicas. Algunos pueden pensar que estoy hablando de lo que llaman, lo que le mencioné ahorita, teología de reemplazo. Es que yo puedo, alguien que esté bien, imaginarme, alguien viendo este video, esta es la teología de reemplazo. La iglesia reemplazó a Israel. Pero sigamos leyendo, porque eso no es. O supresionismo, la cual simplemente dice que la iglesia ha reemplazado a Israel en el plan de Dios. Pero, y aquí muy importante prestar atención, pero si como Cristo y la iglesia no han reemplazado a la ley, Mateo 5:17, porque Cristo dijo que Él venía a cumplir la ley. La iglesia no ha reemplazado a Israel, sino que cumple el propósito que Israel tenía, representar el plan de Dios de comprar y redimir a un pueblo de todas las naciones de la tierra, pueblo revelado en el Nuevo Testamento como la iglesia. Pablo llama a esto un misterio, Efesios 3 del 1 al 12. Israel no es sustituido. Importante. Repito, Israel no es sustituido, sino amplificado. Nosotros continuamos el plan, no lo reemplazamos. El pueblo escogido de Dios siempre ha existido y siempre existirá. Si vemos la historia y las promesas para el pueblo de Israel como algo desconectado del Nuevo Testamento y en particular de la iglesia, hemos perdido la armonía del mensaje unificado que encontramos en la teología bíblica. De Génesis a Apocalipsis vemos que Cristo no es solamente el centro de la historia, sino también su pueblo escogido. La iglesia no es un plan B, la iglesia no es un paréntesis, como enseñan. No, es que el plan A es Israel. Y como Israel rechazó a Cristo, pues Dios puso un paréntesis que ahora es el tiempo entre la semana 69 y la 70, un paréntesis para bregar con la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada antes de la tribulación, entonces Dios vuelve otra vez al plan A, que es Israel. Yo mismo enseñé esto. ¿Sí? Yo mismo lo enseñé. ¿Por qué? Porque yo lo estudié de acuerdo al dispensacionalismo. Yo no sabía que había nada fuera de ahí. Yo no había estudiado lo que yo estoy estudiando ahora. Yo no había leído los pasajes bíblicos que cité ahora. O sea, no los había estudiado. Para mí que eso había sido siempre la enseñanza desde el primer siglo.
Qué sorpresa cuando me pongo a estudiar la historia y veo que esa enseñanza surge en el siglo XIX. Que anterior al siglo XIX nadie creyó eso. El otro día, es fácil para nosotros señalar, bueno, anterior al siglo XIX no existían los testigos de Jehová, no existían los mormones, no existían los adventistas. Nuevamente, que fácil señalar. Pero cuando decimos anterior al siglo XIX no existía el dispensacionalismo, no existían los dos pueblos de Dios con dos planes diferentes, no existía la enseñanza del rapto pretribulacional. Uy, no, ahí sí con eso no te metas. Con eso no. Eso no aceptamos que eso nos enseñó anterior al siglo XIX. Lo otro sí, porque aquellos son los malos y la secta, pero esto no. Pues sí, mi hermano, en la historia de la iglesia vemos claramente que esta enseñanza surge. Pero dejando la historia de la iglesia, yo me estoy manteniendo en lo que enseña la Biblia. He leído pasajes claros. Y mire lo que dice. Dice, la iglesia no es plan B de Dios. Israel como nación escogida en el Antiguo Testamento siempre apuntó a un plan más grande y glorioso. Un pueblo redimido de todas las naciones. Quiero adelantar, tenía aquí más para leer, pero déjenme adelantar un poquito, versículo a la página 32, tenía más, pero bueno, por el tiempo. Dice, dice, aunque es verdad que en muchas ocasiones la profecía puede contener un cumplimiento múltiple y de diferentes etapas, cuando estas etapas no se muestran claramente por los autores del Nuevo Testamento, debemos ser cautelosos al interpretar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Lo que es muy revelador e interesante para nuestra interpretación del Antiguo Testamento es que el Nuevo Testamento no menciona en ninguna parte las profecías de la tierra prometida, o sea, la tierra física, como promesas incompletas, las cuales todavía requieren un cumplimiento específico para Israel como nación, que es lo que enseñan el dispensacionalismo. Ningún autor del Nuevo Testamento considera esto como un tema importante. Todos los autores aplican las profecías y las promesas del Antiguo Testamento a Jesús y su iglesia. Independientemente de nuestra postura escatológica, debemos que reconocer que los temas más importantes en la Biblia siempre son los más repetidos y los más claros. Un buen ejemplo de este principio es la promesa de hacer de Israel una nación de reyes y sacerdotes, como vemos en Éxodo 19:6, ¿verdad? Le doy la cita, 19:6, Éxodo 19:6. Se le promete a la nación de Israel hacerle una nación de reyes y sacerdotes. En el Nuevo Testamento el cumplimiento de esa promesa se cumple en la iglesia. Primera de Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5 y 10. La promesa del nuevo pacto se le dio a Israel. Esto lo hemos leído aquí un sinnúmero de veces. Jeremías 31. Del 31 al 34, también en Ezequiel 11, 19 al 20 y 36 del 25 al 28. Y encuentra su cumplimiento en los que ponen su fe en Jesús. Mateo 26, 28, cuando Cristo en la Santa Cena dice, este es el nuevo pacto. El nuevo pacto prometido en Jeremías 31, que dice claramente a Israel y a Judá, tiene su cumplimiento en el pueblo redimido por Cristo en la iglesia. Y si tienen todavía más dudas, búsquense en Hebreos 8. Le estoy dando la cita. Léanse en Hebreos 8 del versículo 8 en adelante. Cita literalmente toda la promesa que hace en Jeremías 31, la cita palabra por palabra y se la aplica a la iglesia. Entonces esto está muy claro. Dice... porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, de acuerdo a Romanos 4, del 13 al 14. Y aquí ya quiero leer esta última parte, que va a aclarar. ¿Quién no ha ido aquí a decir, uy, yo llegué hasta hoy, no sé si alguno de ustedes, que Chávez se murió y que por maldecir a Israel? Salió. Mira, la maldición, porque el que bendice a Israel, Dios lo bendice, y el que maldice a Israel, Dios lo maldice. Y Chávez maldijo a Israel y se murió.
Y yo he oído que cuando uno a veces trata de explicar esto, dice, cuidado tú, si uno no está del lado de Israel en el conflicto, cuidado tú que no te caiga la maldición esa. A un cristiano redimido por la sangre de Cristo supuestamente va a ser maldito porque la promesa esta que se le hace a Abraham en Génesis 12. Pues vamos para allá. Pues les voy a leer primero aquí, dice... En esta sección de Romanos, Pablo deja claro que la promesa de la tierra no solo es la tierra prometida, sino todo el mundo. Salmo 2.8. Y no es realmente para Israel étnico, sino para todos los que ponen su fe en Jesús, para salvación en Jesús. Génesis 12.3. Lo pueden buscar. Génesis 12.3. ¿Qué dice? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es más, vamos para allá. Porque es que esto es una cosa muy importante que hay que dejarla bien claro, porque yo trato de cubrir todas las bases. Para no dejar nada duda. No, pero usted no mencionó esto, no mencionó aquello. No. En Génesis 2:12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y la tierra y te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Ahí se basan. Ahora, ¿esto es para la nación de Israel? Es la pregunta. Porque eso es lo que muchos evangélicos dicen. Pero que no sea mi interpretación. Vamos a dejar que sea la misma Biblia la que lo aclare. Es lo que estaba leyendo aquí. Cuando leemos Génesis 12.3, que fue lo que leímos ahora, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, la mayoría de creyentes entienden que el cumplimiento de esto, según Gálatas 3:7 al 9, es la inclusión de los gentiles a las promesas hechas a Abraham por medio de la fe. Sin embargo, por alguna extraña razón hermenéutica, en la iglesia siempre me enseñaron, porque este hermano también viene de la línea dispensacional, dado el trasfondo teológico de nuestra denominación, que lo que viene justo antes, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, tiene que ver más bien con la manera en que un país trata a la nación de Israel. Cuando vemos en Gálatas 3 del 7 al 9 que deja claramente que eso se cumple en Cristo y su simiente, podemos ir ahí un momentito rápido para no brincar nada. Así que, capítulo 6, Gálatas 3. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Saber tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previniendo, y aquí cita Génesis 12, que Dios habría de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y los que maldicen a los de la fe son los que son malditos. No los que maldicen a Israel. No estoy diciendo aquí que vayamos a maldecir a Israel. Pero vemos claramente. Para que vean, mis hermanos, es fácil señalar otras religiones, otras denominaciones, otras sectas y decir, uy, tan claro que tienen la Biblia y la ignoran por sus creencias. Los evangélicos hacemos lo mismo. Si no se ajusta a lo que nos enseñaron, a la escuela teológica, a lo que se enseña mi denominación, no lo acepto. No importa lo que diga la Escritura. Dice, y aquí sí termino ya con este libro, dice, bendecir, tiene que, de repente la promesa de bendición está desconectada de la fe en Jesús, lo que acabo de decir. O sea, como dice aquí, de repente eso no se aplica a la iglesia gentil. De repente la promesa de la bendición está desconectada de la fe en Jesús y de su iglesia y es simplemente una promesa para un grupo étnico que se enfoca en la política y en la bendición económica antes que cualquier otra cosa. Pudiera seguir leyendo, pero el tiempo no me alcanza, pero les recomiendo este librito muy bueno. Escatología práctica. Pero yo creo que ahí quedado claro, suficientemente claro, cuál es el verdadero Israel, el Israel de Dios. No es la Jerusalén. Cuando leemos el Salmo que dice que oremos por Jerusalén, a la interpretación del Nuevo Testamento, ¿por qué Jerusalén tenemos que orar?
por la Jerusalén de arriba, por la iglesia. En estos días usted pone, yo estoy leyendo, yo aparte de mis estudios para preparar los mensajes, me gusta estudiar para mí. Estoy leyendo el libro de Josué del Antiguo Testamento y estoy leyendo, ahora empecé a leer Amós. También estoy leyendo en el Nuevo Testamento. Eso no tiene que ver nada de lo que yo voy a predicar, esos son estudios aparte para mí, con todos los otros libros. Pero curioso, rapidito, es curioso que vemos que cuando usted lee especialmente las conquistas de Israel, el libro de los jueces, el libro de los reyes, cuando Israel estaba en desobediencia, ¿qué pasaba? Dios enviaba los enemigos como castigo, ¿verdad? Y Israel perdía. Y eran muchas veces llevados al cautiverio, como vemos que pasó con Asiria, con Siria y después como pasó con Babilonia. Y después que rechazaron a Jesucristo, Jesucristo le dio la profecía del año 70 después de Cristo. O sea, ¿qué les quiero decir? Es curioso yo ver personas hoy en día, que están diciendo, Dios pelea por Israel. Dios está peleando por Israel. ¿A base de qué dicen eso? A base de que lo dicen, porque cuando estábamos en el Antiguo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento, en ninguna parte vemos que cuando Israel estaba en desobediencia, Dios los estaba ayudando en la guerra. O sea, en ninguna parte lo vemos, en ninguna parte. Entonces, hoy en día la nación de Israel como tal está en desobediencia. Sigue en rechazo a Cristo, no es ni siquiera una nación de una teocracia en el sentido de que la nación que Dios sacó de Egipto era una teocracia, era una nación que el gobierno tenía que sujetarse a la ley de Dios. El gobierno actual de la nación de Israel no es una teocracia, es un gobierno secular. Es un gobierno que celebra las paradas gays. Pero ustedes se imaginan a Dios en el Antiguo Testamento dándole las batallas que ganara Israel mientras tenían paradas gays. Entonces, ¿por qué ahora sí? Pero a esto hemos llegado, la mentalidad y la idolatría de algunos. Dios pelea por Israel hoy en día. Señor, Dios no está peleando por Israel más que lo que está peleando por Ucrania o lo que está peleando por cualquier otro país. ¿Que Dios es el que controla la historia? Sí, sí. Pero tenemos que tener cuidado. No es que, y todo esto en qué se basan, en una mala interpretación, como yo leí, en insistir en que Israel étnico sigue siendo el pueblo de Dios. Y como sigue siendo el pueblo de Dios, el que maldiga a Israel, Dios lo maldice, y el que bendice, Dios lo bendice. Estados Unidos es bendecido porque Estados Unidos ayuda a Israel. O sea, a eso hemos caído nosotros los evangélicos. Entonces esto no se trata nada en contra de la nación de Israel. Tenemos que orar por Israel, como tenemos que orar por Nicaragua, como tenemos que orar por Colombia, como tenemos que orar por esta nación, especialmente en estas elecciones que se vienen, como tenemos que orar por Europa, que yo creo, mis hermanos, yo creo, y no quiero salirme, pero yo creo de verdad que yo veo como en el pasado a veces Dios envió a los enemigos de Israel como disciplina que los barrieran. Mi hermano, a mí no me sorprendería que Dios envíe a los enemigos de Estados Unidos y de Occidente y nos den una buena paliza por la manera en que nosotros, en que como nación, como cultura, le ha dado completamente la espalda a Dios. En el antiguo Israel vemos que cuando el pueblo tenía un rey bueno como Josías y hacían reformas, no era que todo el mundo se convertía, porque vemos que después, cuando tan pronto moría ese rey, venían y se iban otra vez a la idolatría y todo. Pero en ese tiempo Dios los bendecía por lo menos con esas leyes morales. Y yo creo que Dios todavía puede bendecir naciones, independientemente que no tienen que ser cristianas, pero que mantienen ciertos de estos morales, estándares morales, que Dios los puede bendecir. Y yo creo que lo estamos viendo. No voy a mencionar porque me van a acusar aquí de estar partidario de cierta nación, pero cierta nación que con toditas las sanciones que le han metido, siguen progresando económicamente. Podemos decir no son verdaderos cristianos, pero moralmente se están comportando como tales. En cambio, vemos Occidente y vemos Estados Unidos para atrás como el cangrejo. Para atrás. Y como le digo, no me sorprendería, yo no soy profeta ni pretendo serlo, pero no me sorprendería
que lo loco que están estos líderes de nosotros sigan enloqueciendo, nos metan en una guerra en las cuales vamos a salir muy mal parados. Que Dios nos libre, y es mi oración que esto no suceda. Pero cuando estamos mirando las cosas que está haciendo este gobierno de aquí de Estados Unidos con los países occidentales, es como que nos quieren empujar a guerra con Rusia, con China y con medio mundo. Y aquí no se trata uno de defender el comunismo, lo cual no defiendo. Se trata de lo que está, no me sorprendería. Los babilonios eran gente salvaje, sin embargo Dios los utilizó para disciplinar a su pueblo Israel. Y a mí no me sorprendería que Dios utilice alguna de estas naciones para que nos den una escarmienta a nosotros como nación. Que Dios nos guarde. Leo estos dos versículos hicieron, hermano. Sé que hoy me pasé un poco, pero te quería explicar eso bien. Los últimos dos versículos los leo ya, 17 y 18. Después de hablar del Israel de Dios, creo que quedó claro aquí cuál es el verdadero Israel de Dios. No tenemos que estar teniendo danzas hebreas, no tenemos que estar diciendo nombres hebreos, no tenemos que ponernos la gorrita aquí, ni dejarnos la barba así, no tenemos que estar tocando el cuerno ese en las congregaciones. No tenemos que guardar el sábado, no tenemos que guardar las dietas judías, no tenemos que estar con ninguno de estos embelecos. Eso es tentar a Dios y decir que lo que Jesucristo hizo no es suficiente. Igual que criticamos que los católicos, cuando hablan del purgatorio, están negando la eficacia completa del sacrificio en la cruz. Cuando decimos que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que guardar todas estas cosas, estamos diciendo lo mismo, que no es suficiente el sacrificio de la cruz. Los últimos dos versículos, dice Pablo, de aquí en adelante, mira, no me moleste más nadie. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Se refería a todos los azotes, todos los golpes que había cogido por la causa de Cristo. En cambio, los otros, por no pasar por esas persecuciones, eran que estaban predicando la circuncisión. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y así concluimos la epístola de los Gálatas. Mis hermanos, yo creo que ha sido una enseñanza tremenda, porque es un problema que estamos teniendo actual. El problema mayormente ahora mismo dentro de la iglesia evangélica no es, yo pudiera decir que son dos cosas, el evangelio este de la prosperidad y el evangelio y el falso evangelio este de raíces hebreas. Y contra esas cosas tenemos nosotros que estar alerta. Y ya vimos como la epístola de los Gálatas desarma completamente esto de los judaizantes modernos. Hoy en día tenemos judaizantes modernos con el nombre de adventista y judaizantes modernos con este movimiento de raíces hebreas dentro de la iglesia. Así que si usted quiere ser parte de Israel, usted no tiene que viajar a la Tierra Santa, usted no tiene que ir allá, usted no se tiene que ir a bautizar allá ni nada de eso. No. Usted no tiene que aprender las costumbres judías. No, para ser parte del Israel de Dios lo que tiene que venir a Cristo es en arrepentimiento y fe. Y usted va a venir a ser parte del verdadero Israel de Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo por el cual Él derramó su sangre. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento, por esta enseñanza, por esta prédica. Tu semilla ha sido lanzada ya, Padre Santo, ahora que sea tu Espíritu Santo quien nos dé. Quien dé el crecimiento, Señor. Dios mío, este es un tema, Padre Santo, conflictivo, que muchos hermanos y personas tienen confusión, Padre, que por medio de esta palabra, Señor, rogamos que sea aclarado, Dios eterno. Gracias te damos nuevamente, gracias por el enorme privilegio de pertenecer a la Israel de Dios, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Como siempre digo, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, ponerle like o me gusta, suscribirse, y eso va a hacer que le llegue automáticamente, o compartir el video. Cualquier preguntita, como siempre, nos pueden escribir también de dónde están viendo el video. Así que la paz de Cristo sea con todos. Amén.